Los periodistas. Los periodistas. Eh, Ay, perdón, creo que me está fallando la angina, la garganta. Buenos días o buenas tardes o buenas noches, porque luego la gente Yes. nos ve en la noche, entonces ya no sabe uno qué decir, caray. En estos Buen día. casos. Saludo por orden de aparición a don Humberto Aguilar Coronado, que espero que ya esté mejor de sus pulmoncitos, de sus bronquios, de sus alveolos y de todas las cosas que has tenido de toses y de gripes y de todo eso. Cuídate, por favor, que México te necesita. Ah, chica. A don Luis Alberto Martínez, director editorial del Popular, que anuncia el próximo miércoles aparición ya en canal de YouTube o ¿dónde? YouTube, Spotify y todas las redes Todas sociales. las redes sociales anuncia Sentido Común. Así es, por ahí estaremos. Que eso es una asignatura pendiente en los últimos 500 años de este país. El sentido común. No más. Claudia Ramón Pérez, la doctora en ciencia política que nos acompaña, el doctor también en ciencia política, don Luis Ignacio Arbezú, el cuasi doctor en economía, don Javier Cobos Fernández, que por cierto, te ofrezco una disculpa antes que nada, Javier, Dime, Jesús que no Manuel. subí tu columna el día 5. Se me fue el santo al cielo, pero ya la subí el domingo. Por favor, te ruego que me disculpes, síguemela mandando, muy interesante. La economía mexicana, cambio de ruta, en parte, dices, ¿no? Ahí nos cuentas al rato. Efectivamente. Ahí me escuchas bien, ¿verdad? Sí, 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 te escucho bien. Bueno, a ver, Bien. yo había hecho Muy una lista de temas como cada semana la hago, pero ahora voy a cambiar. No sé si leyeron a Jorge Volpi el sábado. Vale la No, pena. fíjate, Vale no la lo leí. pena la premisa que presenta Jorge Volpi y de ahí arrancamos. Dice, El problema es que no estamos inscritos a Reforma, entonces si lo mandas, no lo puedes sí. abrir. Ah, bueno, pues entonces lo que me deben de decir es, mándame el texto y con mucho gusto lo hago yo por 50 pesos. Pocas figuras políticas de nuestro tiempo se encuentran en una posición de tanta fuerza y tanta debilidad simultáneas. Claudia Sheinbaum o la equilibrista. En un mundo polarizado al extremo en donde la mayor parte de las sociedades se hallan partidas por la mitad, pienses en Estados Unidos, España, Francia, Gran Bretaña y buena parte de América Latina, ella cuenta con el respaldo mayoritario de la población. Sus enemigos no son pocos y son muy ruidosos, pero 2/3 de los mexicanos valoran positivamente su gestión, una cifra de popularidad inimaginable en casi cualquier otro sitio, con la ominosa excepción de Bukele, dice Jorge Volpi. Su partido domina las dos cámaras y ahora incluso se ha deshecho del incómodo líder de los senadores que le heredó López Obrador, y con la oprobiosa reforma reciente también se ha adueñado del poder judicial. La mayor parte de los gobiernos estatales está de su lado y con la próxima reforma electoral garantizará que la oposición, de por sí rota, incapaz de reconstituirse, de actuar como un contrapeso digno, tenga aún menos posibilidades de regresar al poder. En teoría, salvo en los regímenes dictatoriales, Rusia, Cuba, China, Nicaragua, ningún otro líder global amasa tanto poder. De manera paradójica, pese a ello, la oposición de Sheinbaum no deja de ser un extremo vulnerable tanto adentro como afuera. Encabeza en América Latina una anomalía junto con Brasil. Son los únicos países de la región que no solo conservan gobiernos formalmente de izquierda, aun si su coalición es más contradictoria que eso, sino dotados con una amplia base social. Por más que Trump se refiera a ella con cierto respeto, no hay duda de que él la ve, y de paso a México, como un problema en el horizonte. Hasta ahora, Sheinbaum ha conseguido lidiar con él, cediendo una y otra vez aquí, resistiéndose un poco allá, como el caso Cuba, sin llegar a un choque frontal. Su templanza, comparada con el histrionismo de Trump, le ha conferido un aura de resistencia alabada por doquier. Pero otra vez Sheinbaum no ha hecho otra cosa que dilatar lo que se vislumbra inevitable. Oigan, el momento en el que Trump por fin decida qué va a hacer con México, como lo ha hecho con Venezuela.
La integración comercial de los dos países es nuestro mayor escudo, pero si Trump se siente de pronto acorralado, si piensa, por ejemplo, que podría perder las cámaras en las elecciones de noviembre, no hay duda de que usará la negociación del TEMEC y el narcotráfico como tabla de salvación. La posibilidad de que un dron estadounidense caiga sobre un supuesto laboratorio de fentanilo o sobre la guarida de un supuesto capo es muy alta. En el interior, Sheinbaum también vive en un equilibrio inestable. Nadie duda de su lealtad a AMLO, pero se vuelve cada vez más inevitable que los fieles del expresidente terminen por enfrentarse con ella. Si estos le han perdonado su viaje en la política de seguridad, asumen que es un mandato irremediable de Trump, no están haciendo lo mismo con su repentina apuesta por el fracking y el aumento de la inversión privada en Pemex, una de las líneas rojas de su antecesor. De por sí llama la atención que quien siempre presumió de sus prioridades ecológicas se decante por una medida repudiada por su impacto ambiental en la anomia mexicana. El único aliado que la aplaude es el partido que lleva en su nombre esta palabra. Pero los sectores más cercanos a AMLO operarán de manera abierta o escondida para descarrilarla. La reforma electoral ha sido la causa de su otro enfrentamiento con sus partidos satélites, parásitos que no hacen otra cosa que gestionar sus privilegios. Todo ello no es, dice Volpi en su último párrafo, todo ello no es sino el síntoma visible de las feroces pugnas al interior del oficialismo, como en las épocas del PRI hegemónico. Los conflictos, que serán cada vez más salvajes, ocurren tras bambalinas en sus entrañas. Mientras tanto, Sheinbaum se mantiene en la cuerda floja, intentando que las fuerzas pues, comprimen, Trump, AMLO, el PT y el Verde, sumados a la tensión entre su pragmatismo y su intransigencia ideológica, no acaben por hacerla caer. El problema es que Sheinbaum no parece saber cómo resolver el riesgoso teorema en que se halla inmersa y solo pospone día tras día su solución. Esa es la columna de Volpi. Como esta, en la semana pasada y el fin de semana aparecieron muchas, ¿eh? Muchas, sumados al tema de México con el caso Epstein. Y empezaron a salir nombres de los mexicanos que estaban relacionados con Epstein. Ricardo Salinas, Carlos Slim. Ahí se habla por ahí en algún correo de Slim. Esto más el asunto de la boleada al presidente, que en el cartón de este domingo de Calderón, ya me contagiaste, Beto, ya mi garganta empieza a fallar. No sé cómo se lea en francés, Betu de Soy o algo así. Bueno, la boleada es lo de menos, la ridícula excusa de esperarse. En el fondo es la marca de la casa 4 Tera. Cuando no son las camionetas machuchonas, es la bisutería carérrima o las comilonas pantagruélicas, los guateques estrambóticos o el viaje en primera clase. Es, en suma, la ostentación aspiracionista descarada con cuenta al erario, justificada siempre en nombre del pueblo. Pero no pretendas recuperar un poco de tus dilapidados impuestos, porque entonces el hipócrita eres tú, firma el cartón Calderón. En fin, ¿cómo ven? Un poco de contexto. ¡Ejo! Se refiere Calderón precisamente a la crítica de la que fue objeto por haberse ido a inscribir para recibir la pensión del bienestar. Ajá, ajá, Es el tema, ¿no? Entonces, ajá, sí. a ver, la semana pasada, este fue el tema que comentábamos en la encrucijada en la que está metida Sí, la presidenta de México. pero se ha incrementado, Beto. Se ha incrementado y se va a seguir incrementando en la medida en la que a Donald Trump no se le den resultados por parte del gobierno mexicano a sus exigencias. Ujú. Ahora ya hasta Volpi habla de la posibilidad de que un dron ataque un laboratorio clandestino. Hace semanas nosotros aquí dijimos, Presunto, porque no dice un laboratorio que ya esté local, sino no, presunto. presunto, O claro, sea, pues, pueden inventarlo, vamos. o los pueden tener detectados todos. Ahora con la tecnología que se tiene, no sería sorpresa alguna. Yo coincido con Volpi
desde la lectura del libro, que si no lo han leído se los recomiendo, En busca de Klingsor. Es una extraordinaria novela de Jorge Volpi, porque Jorge Volpi está diciendo precisamente el sentimiento que tenemos muchos mexicanos. La presión de Estados Unidos contra la presión de Palenque, en donde a veces le da poquito a Estados Unidos, a veces le da poquito a Palenque. La caída de Adán Augusto, pues no es una caída como tal, simplemente fue una removida porque ahí sigue, ¿no? Si hubiera sido una presidenta con toda la fuerza, Y fue una manera de protegerlo, porque sigue claro, teniendo fuero. claro, No lo sacan del territorio mexicano y se claro, pone a trabajar, dice él, en el territorio. O sea, pero va a continuar construyendo el proyecto de López Obrador. por supuesto, y además con una amenaza velada de que él va a poner a la candidata y a la próxima gobernadora del estado de Chihuahua, ¿no? Pero ya le Una, contestaron que los ciudadanos de Chihuahua son los que votan y los que ponen candidatos, no un senador de Tabasco. pero le contestó Cruz Pérez Cuellar, ¿no? Que es uno de Creo que los sí. aspirantes, el presidente de Ciudad Juárez. Entonces, cede ante uno, hace un lado al otro, cede ante el otro, hace un lado al otro, pero no tiene una definición. Una presidenta con fuerza, como en el pasado lo hacía el PRI, no solamente lo destituye de coordinador, lo hace pedir licencia al Senado de la República y en un momento determinado hasta lo persigue. Ahora no es así. Ahora tiene que ir lidiando y por eso a mí me parece que son entendibles, no justificables, las reacciones que tiene durante sus giras de trabajo o en las conferencias en la mañana. Cuando le responde a un periodista que le hace una pregunta incómoda de una manera grosera, cuando les grita a diputados en su gira, en fin. Pónganse a trabajar. Ujú, ujú. Exacto, pues sí, porque ese tipo de reacciones pues no se daban antes, por lo menos en las expresiones del poder. Bueno, es que estamos viviendo un sistema político ya diferente. O sea, Claro, Volpi dice, se están repitiendo los errores o lo que pasaba entre bambalinas, abajo en los subterráneos, debajo de la mesa, las presiones, las patadas, todo esto, como en el viejo PRI. Pero ese viejo PRI lo representa Adán Augusto, Ricardo Monreal, algunos gobernadores. No voy a dar más datos. Martí Este, Batres, el viejo PRI, pero Claudia Sheinbaum es una mujer de izquierda de un nacimiento. Ella no militó en el PRI, ella no fue formada en el sistema político priista. Al contrario, ella fue crítica y enemiga de ese sistema. El hecho de haber separado a Dan Augusto sí es un golpe al viejo sistema. Es romper con esa cuestión de que el antecesor imponía, ¿no? Le dejaron sembrado al líder del Senado, le dejaron sembrado al líder de la Cámara de Diputados y al presidente del Tribunal Superior de Justicia. En fin, así era antes y así es ahora. voces, voces. A ver, Y así sigue. está la oposición, calladita. Sí. Íbamos en orden, ¿no? De aparición, ¿no? ¿Quién Mm, seguía? como quieran. A ver, ¿quién brinca? A ver, bueno, dado que, por alusiones, no. Dice, dado que Este, nadie se avienta, cambiamos de dado que no tema. es, no, a ver, bueno, Cambiamos de tema. de ¿Cómo entrada ven los sí, anuncios sí, del Super Bowl? sí, sí se escucha, ¿verdad? Sí. Sí. ¿No? Bueno, a ver, de entrada me parece bien interesante, no lo había yo leído, pero ahora que le escucho en tu voz, Jesús Manuel, me parece que esta entrada de Volpi es bien, bien interesante. Interesante porque en efecto, sí creo que la presidenta Sheinbaum ha enfrentado grandes desafíos, ¿no? Eh, Creo que para nadie, para ningún presidente es fácil, para ningún presidente de la República, independientemente de las filias y las fobias que podamos tener con los del pasado, reciente o todavía mayor.
Para nadie es fácil presidir un país como lo es México. Y por supuesto que para la presidenta Claudia Sheinbaum lo es mucho menos después de López Obrador. Ahí hay un primer desafío. Gobernar después de López Obrador per se es un gran desafío para quien llegar, ¿no? Por la magnitud, y con esto quiero ser muy claro, la magnitud de lo que implicó el obradorismo para México, ¿no? Este último y reciente cambio de paradigma. Ojo, no de consecuencias, ojo, no de políticas, pero por lo menos un cambio de paradigma en torno a ver el poder, ¿no? Y después, porque además se da en un contexto internacional sumamente complicado. Yo creo que en estos momentos para ningún presidente de un país debe de ser fácil tener que estar lidiando con Donald Trump, ¿no? En Latinoamérica, en Europa, en ningún lado está siendo fácil lidiar con Donald Trump. Y creo que también la presidenta se enfrenta a ese gran desafío. Y en tercer lugar, porque Claudia Sheinbaum lo hace enfrentándose o preside este país con la carga y arrastrando lo que significa Morena y la 4T, ¿no? Y ojo, porque estoy separando la 4T del obradorismo, como del presidencialismo obradorista, sino que aquí lo hace también Claudia Sheinbaum, arrastrando todo ese gran desorden, esa gran bolsa de desorden que actualmente representa Morena, ¿no? Gobernadores que hacen lo que quieren, unos gobernadores que determinan generar sus propios feudos en sus estados, un poder judicial que parece perdido en la consolidación de una figura que verdaderamente haga eco a lo que se supone que era la voz del pueblo, mientras gasta en camionetas y hace un montón de desfiguros. Y porque creo que Claudia Sheinbaum también tiene que lidiar justamente con una carga mediática de estos tiempos en las que todo, absolutamente todo se juzga, ¿no? Entonces, no, no es fácil para la presidenta, por supuesto que no es fácil, tiene presiones de todos lados y destaca, creo que también esto que señalas en el comentario de Volpi, y que tiene que ver con que ha sido una voz elocuente, a pesar de que su entorno no es nada elocuente, ¿no? Su entorno es extremadamente agresivo, su entorno es extremadamente altisonante, ¿no? Tenemos altisonancias de perdón, de Trump sumamente importantes, y por el otro lado, insisto, tiene que estar lidiando pues con todas estas cargas como Adán Augusto, como Monreal, como gobernadores que persiguen periodistas, como gobernadores que justifican el aumento de la inseguridad porque aumenta la nota roja, ¿no? Terrible. Entonces creo que con todo esto lidia Claudia Sheinbaum, definitivamente. En los Estados Unidos, el senador Bernie Sanders, seguramente saben quién es, senador por Vermont, es el ícono de la izquierda de los Estados Unidos, concedió el sábado una entrevista al corresponsal Iker Seis Dedos del periódico El País, y dice la cabeza de la nota: Bernie Sanders, Trump es el presidente más peligroso de la historia de Estados Unidos. Está usando el ICE como un ejército doméstico, y tendrá que ser el pueblo estadounidense quien diga no al autoritarismo. Interesante, ¿no? ¿Quién sigue? Y para Claudia, ¿no? Entonces, Ah, Sí, sigo yo. es que yo me pongo a ver en esta mesa y digo, así está el país. sí, sí. Se quedan callados. No, no, pues No, dijiste que lo de aparición. No, yo dije No, voces. A ver, ¿quién habla? A no, ver, muy doctor. interesante esto que están diciendo de pues los problemas que enfrentan. Creo que no es tan nada nuevo, lo habíamos visto y creo que lo hemos ido siguiendo a través de los programas, cómo se viene dando esto. Hoy ya se habla de que no van a desaparecer los legisladores de representación proporcional y esto habla también de cierta fortaleza, ¿sí? Me parece, es decir, no se rompen las alianzas, pero también de cierta debilidad, ¿no? En el sentido de que pues los necesita si quieren seguir
avanzando, por un lado. Y me quedé con esto de que aparecen ya ciertos nombres en el caso Epstein, porque me parece que también esto va a ser punta de lanza para acicatear a ciertos actores empresariales, políticos, particularmente, ¿no? Yo creo que en la medida en que se acerque el tema electoral, tanto en la reforma y sobre todo las elecciones, pues va a estar este juego de quién va a poner los candidatos, quiénes van a imponer los candidatos. Me parece que tiene que ver con eso. Ya Beto decía algo al respecto de cómo se negocia la salida de Adán Augusto, y yo creo que por ahí van a ir algunos personajes, es decir, estirando la liga, negociando para reacomodar sus fuerzas y sobre todo para ciertamente 2027, pero más aún, ¿sí? Para el 2030. Les voy a meter un tema rapidísimo para a ver si despiertan. Aparecerá dentro de unos días el libro de Julio Scherer y Ibarra, junto con un periodista, que se llama Ni venganza ni perdón. Ese es el nombre del libro. Da proceso un adelanto, el domingo. Un decreto a la medida de Jesús Ramírez. ¿Se acuerdan de Jesús Ramírez, el ¿Sí? vocero de AMLO? Afectación al erario por 27,000 millones de pesos. El ex vocero presidencial utilizó un decreto sobre extrabajadores de luz y fuerza del centro como instrumento de operación política, usando recursos públicos para construir redes clientelares con fines políticos, según el libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer Ibarra, del que Proceso adelanta este domingo 8 una parte del capítulo. Y vienen todos los datos acá de lo que hizo Jesús Ramírez Cuevas. O sea, Julio Scherer escribe el libro. Julio Scherer era el amigo de López Obrador. Además, la portada del libro es genial. No la han visto, ¿verdad? No, No, pues es que de veras ustedes, yo no sé qué, yo no sé qué hacen el fin de semana. Esta es la portada. Jorge Fernández Menéndez mm, es el Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder. muy ¿Eh? interesante. Hombre, Muy su bien. reunión gratuita terminará. ¿Cuál reunión gratuita? ¿De qué hablan? Bueno, yo entonces me tocaría a mí. Yo creo que qué fácil sería el mundo si hubiera ganado Xochitl, hombre. Estaríamos ahorita completamente diferentes, ¿no? Imagínate, o sea, no tendríamos ningún problema, ¿no? Estaríamos aliados a Trump, ¿no? Lo podríamos apoyar muy fuertemente, este, no nos bolearían ¿cómo se llama? Los zapatos, pero nos detendrían el chicle. El que obedece no se Y, equivoca, dicen. pues sí, no, o sea, había sido mucho más fácil, ¿no? ¿Para qué te pones a pelear con Sansón a las patadas, mano? O sea, fíjate, todo lo que ha hecho, estuve siguiendo las declaraciones de Milei de hace casi dos meses, y Milei ha ido sacando prácticamente cada 3 meses 1 millón de pobres. Acaba de declarar que ya lleva 15 millones de pobres salidos de la pobreza en Argentina. O sea, Andrés Manuel nomás pudo con 13. O sea, imagínate, pues el mundo es precioso, ¿no? O sea, y lo pueden replicar, ¿no? Entonces, uno dice, ¿qué está pasando? O sea, realmente es un problema. Estaríamos ahorita quizá como Bukele, ¿no? Tendríamos ¿cómo se llama? La popularidad, con una situación completamente diferente, ¿no? No, yo creo que, sinceramente, lo que decía Luis me llamó la atención hace rato y creo que tiene razón. O sea, no es nada fácil lo que está teniendo la presidenta en este momento y es la primera vez que le digo la presidenta, porque siempre he dicho la presidente, en este momento por la situación que enfrenta. Pero lo que pasa es que la situación exterior está haciendo que más gente la apoye y le dé sentido a lo que está diciendo. Precisamente porque si no hay, venganza, ni hay el título del libro, la idea es una reconciliación. Y eso se va a lograr solamente cuando hay un punto común a donde seguir. Y ese punto común lo está poniendo Trump.
O sea, Sí. Trump está jugando con el país sin darse cuenta de que si se mete a atacar, o sea, imagínate que mete un dron a Sinaloa, a donde tú quieras. Pues nos vamos a acordar de Columbus, ¿no? O sea, está haciendo un Pancho Villa nuevamente. ¿En qué se van a convertir los cárteles? En luchadores por la independencia del país y la soberanía. Es decir, jugarle no es tan sencillo. O sea, la imagen simbólica que va a generar, además de que no olvidemos lo que es en el imaginario popular, ¿no? La visión de los cárteles. O sea, no sé si fue la última ceremonia del grito de independencia, estuvieron los Tigres del Norte en el Zócalo. Y recuérdense de la canción aquella de yo no crucé la frontera me cruzó, ¿no? O sea, hay una canción fabulosa que tiene, ¿no? O sea, ¿qué imagen va a desarrollar Trump si toca en un momento determinado suelo patrio? O sea, va a despertar obviamente una serie de cosas interesantísimas que no sé si se puedan controlar. Pero el problema es Déjenme, que ya está, sí. déjenme hacer una pausa, por favor, porque algo pasó aquí. Igual, Así es, don doctor Luis Ignacio. Sí, esto que comentaba del libro de Ni venganza ni perdón es cierto, lo que se necesita es otra cosa, es una reconciliación, es una reunión, un rehacer nuevamente un sistema, y eso me parece que Trump lo puede lograr si se le ocurre meterse a México o una cosa así. De hecho, me parece que lo está logrando. Y no solo eso, también en Estados Unidos, comentábamos hace unos días, hace unas A sesiones. ver, espérame. O sea, el futuro de México depende de los deseos, de la idea, del capricho de Trump. Eso podría haber sido, o sea, si esto es así, pues hubiera sido más fácil que tuviéramos a alguien que le cumpla todos sus caprichos y no tendríamos tanto problema. El problema no es ese, el problema es que me parece que la presidente ha tratado de tener una postura, principalmente me parece que digna, ¿no? De decir, sí, pues, o sea, yo sé que eres más fuerte que yo, sé que estás mal, pero, este, tengo también mi posición, tengo mi dignidad y merezco que la respetes, ¿no? Y me parece que eso es adecuado, ¿no? Y comentábamos hace un tiempo que precisamente quien debía de responder ahorita ya no estaba en la cancha de nosotros, sino en la cancha de Estados Unidos. Si realmente es el pueblo de la democracia, ¿no? Y la casa de los valientes, ¿no? Es allá donde tienen que darse cuenta de que el problema que tienen y que está cambiando al mundo, este, es su presidente. Y lo que dice Bernie Sanders me parece que es exactamente en ese sentido. Y lo que ha pasado últimamente, pues obviamente, parece que yo no pensé, por ejemplo, que hubiera las reacciones como se dieron, por ejemplo, en Minneapolis, ¿no? Con todo lo que ha estado pasando con el ICE, ¿no? A tal grado que lo han sacado, ¿no? La manera como abucharon al vicepresidente ahora en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, pues también dice ya muchas cosas de lo que está pasando, ¿no? Bueno, Y y si le sumas a eso las amenazas de algunos presidentes de FIFA en los países de boicotear el Mundial en los Estados Unidos, que esa es la que viene ahorita, o sea, porque uno puede ser el dron, o sea, otro puede ser precisamente traer a eso, ICE para acá, ¿no? La la justificación. recomposición de los republicanos para mantener el dominio de las cámaras en las elecciones de noviembre. ¿Y en medio qué está? Estaba Venezuela, ahora está Cuba y está México. Ujú. Sí. Entonces Ahora, nos va a pasar a traer, no hay de otra. aquí el problema es que salió uno de los de los republicanos ayer de Texas que estaba comentando que si esto seguía así y Trump caía y no tenía las cámaras, podían acabar en la cárcel todos. Incluso fue impresionante porque dijo, nosotros podemos estar en la cárcel con muchas cosas. Y obviamente se han aplicado las trancas de mil formas en la legislación norteamericana. Si lo aplican se van a meter en un serio problema. Ahora, ¿qué va a pasar entonces? ¿Y hasta dónde va a ser capaz de llegar? Porque hay muchas maneras de desestabilizar el país. O sea, el incrementar los problemas de sangre en México, pues no es difícil para alguien de cierta conocimiento, por ejemplo, de cómo funcionan y cómo operan los servicios secretos de inteligencia, ¿no? Y cierro con este punto. Hace 3 días, información del día 6.
Atentan en Rusia contra el general Vladimir Alexeyek. No sé si sepan quién es el alto mando Es de los el, servicios de el inteligencia. de los Es servicios de inteligencia de de la Rusia. Unión Soviética, bueno, de No, de Rusia, Rusia, de Rusia. pero es el número 2 de las Fuerzas Sí, Armadas. sí, sí, Y, sí. y no se ha comentado nada más, lo llevaron al hospital y no se ha dicho, parece que sigue Bueno, ahí, es que la información en Rusia no fluye como en otros como en otros países. países. Pero, es decir, ¿qué quiero decir? Que no es un problema de países, es un problema de grupos. Y un problema de grupos en los cuales manejan diferentes tipos de herramientas y diferentes tipos de instrumentos para mantener su posición. Y en ese sentido, hay algo complicado ahí, ¿no? O sea, alguna vez platicábamos qué va a pasar, por ejemplo, con la CIA y con el FBI, sobre todo con la CIA, si los narcos empiezan a hablar. Porque obviamente, ¿no? Deben estar embarrados más de uno, ¿no? No, No pero creo que yo sean creo muy que pocos. ahí ya no hay que decir qué va a pasar. Yo te diría, ¿Qué ya está está pasando? sucediendo. Sí, O por sea, supuesto. ¿cuánta información habrá sacado para defenderse Genaro García Luna? Sí, ¿Cuánto habrá dicho el Chapo? ¿Cuánto Ujú. habrán dicho los hijos del Chapo? sí. El Mayo, ¿cuánto habrán soltado? El Grande, el no sé qué, todos los que ya están allá. ¿Cuántas fotos vieron con los archivos de Epstein? ¿Cuántos, o sea, obviamente hay un embarradero Eh, del tamaño del mundo, ¿no? eh, Incluso comentaron, fíjate, la otra unidad de este tipo, que el Mossad israelí, precisamente el que había entrenado a Epstein, salió el otro día un artículo sobre eso. Entonces, la situación no está nada sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Me parece que el presidente de Estados Unidos en este momento, como acabas de decir, que dijo Bernie Sanders hace 2 días, es precisamente el más peligroso de Estados Unidos. Y no solamente para Estados Unidos. Me parece que, ahora, ¿por qué? Porque está cambiando todo. Ahora, ¿es malo? No, pues finalmente es un cambio, ¿no? Y hay que adecuarse al nuevo, ¿no? Como está pasando ahorita. El gran problema que tiene la oposición ahorita en México, desde mi punto de vista, es que no se ha dado cuenta que el país que conoció ya no existe y que va a ser muy difícil que se regrese a ese país, que tenemos que buscar cómo actuar en estas nuevas circunstancias. Como decía Ortega y Gasset, ¿no? Si yo y las circunstancias, tengo que darme cuenta cuáles son las circunstancias y cómo actuar en ellas, ¿no? ok, Y en ese pero en sentido, ese cierro con lo de escenario, que es la paradoja que plantea Volpi, Volpi. este teorema, como le llama él, eh, yo sinceramente creo que la señora no lo está haciendo mal. O sea, en No. medio de toda No, la complejidad que esto significa, yo creo, yo yo creo creo que lo que está haciendo bien, ¿eh? exactamente esa es mi conclusión. O sea, yo creo que no es, porque al final dice Volpi, lo está posponiendo. Sí, pero es Yo una creo que forma de mantenerse, posponerlo, puede sí, ser, pero creo que claro. además lo está posponiendo con dignidad, con una cierta Sí, manera de decir, sí, ¿sabes sí, qué? sí, sí. Colaboramos y lo que tú quieras, pero porque en un momento determinado va a llegar a un punto en el que pues va a tener que ceder algo, porque es mucho más fuerte Estados Unidos, efectivamente, a menos que lo debiliten por dentro, que es el otro punto. Javier, estás muy callado. Estoy escuchando muy, muy interesantes comentarios y me viene a la mente ahorita que efectivamente la presidente ha venido posponiendo, pateando un poquito el balón precisamente entre la presión entre Estados Unidos, entre Trump y Palenque. Efectivamente tiene ahora sí que dos instrucciones contradictorias y de alguna manera ha sabido, si se le puede llamar así, malabarear un poco estas presiones, dando a cuentagotas, digamos, concesiones, si le puedo llamar así, a las diferentes presiones dependiendo del momento y la intensidad de la presión. Por ejemplo, el tema de que cuando Trump ya le dice, oye, está muy bien que me estás, digamos, dando ciertas canonjías respecto a la política dentro de tu país en cuanto a estar ya mandando capos a Estados Unidos, pero yo quiero narcopolíticos. Y por ejemplo, ya tenemos ahí el alcalde de Tequila, que Ese es un tema muy interesante. Se me olvidó ponerlo en el inicio, claro. esa es una La gotita que corrupción del alcalde de Tequila es impresionante. Diego Rivera Navarro, que precisamente yo lo veo como una señal muy clara de que seguimos negociando a cuentagotas,
pero mientras no me haces algún tipo de intervención directa en mi país, porque yo a cuenta gotas, pero sí estoy cooperando. Y lo has sabido hacer. Y también, Sí. si me lo permiten, en este contexto, me pareció muy interesante el acto conmemorativo De de la la Constitución. Constitución. Sí, digo, se van marcando cambios con respecto al sexenio anterior y hoy podemos ver no solo a los poderes reunidos, sino también el mensaje del propio gobernador de Querétaro, que va muy en la línea de lo que decía Nacho, ¿no? Es de cerrar filas frente a una agresión, frente a una intervención innecesaria. Exactamente, exactamente. Fíjate que esto que estás diciendo, Claudia, no se hizo con López Obrador en ningún momento. ¿Acuerdan cuando a Ujú, la ministra que no se levantó todo aquel rollo en una ceremonia similar a esta? ¿Cómo se ha modificado todo? Y sí. ahora fueron personajes de la oposición quienes se sumaron a Claudia Sheinbaum en el acto de la conmemoración de la Constitución. Y en este aspecto a mí me pareció muy interesante, además va muy en la línea de lo que decían, ¿no? Cómo la presidenta en este sentido ha ido sumando, ha hecho esfuerzos, ¿sí? De mantener pues estas formas institucionales. Y me parece que en lo personal yo lo veo como un buen mensaje. Muy bien. ¿Quieren comentar algo sobre el caso de la boleada de zapatos o se les hace algo banal, intrascendente? No, no, No pues es es que, intrascendente, Pues sí, pero ya ha sido muy comentado. Me parece que pues sí. lo peor estuvo en la justificación del presidente de la Corte. O sea, hay hay un post en donde miden segundo a 15 segundo, segundos. exactamente, 15 15, segundos. y en 15 segundos no se dio cuenta que le estaban haciendo No, eso. no, 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 no. A ver, esto es el escapulario del resto de la vida del presidente de la Corte. Claro, claro, claro. Todas las cosas que haga o deje de hacer van a sacarle el asunto de la bolea de los zapatos. Todas. Es un mal debut, ¿eh? Ahora sí que aquí no fue un mal paso. Sí, es un estigma. Definitivo. Sí, claro. Sí. A ver, Luis Martínez, ¿quieres comentar algo de esto de la boleada? No. ¿O no te Sí, no. parece? Sí, no. O sea, a ver, me ha dado comezón el tema, lo comentaba recientemente en radio también, porque, a ver, todos queremos ver lo que queremos ver, ¿no? Y inmediatamente cuando yo dije esto, recibí un vapuleo tremendo. Me dijeron, pero es que ahí está el video, es que ahí se ve, segundo a segundo se ve toda esta reacción. A mí me parece que el tema de este penoso incidente en el que es involucrado el presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene muchas aristas para analizarle. A mí me preocupa que hoy estamos viviendo unos tiempos, ¿no? Es un tema sistémico, internacional, diría yo, en todo el mundo, en donde queremos ver lo que queremos ver porque podemos opinar sobre un montón de videos. Y entonces, si un video, ¿no? En redes aparece y arriba tiene una interpretación, asumimos inmediatamente esta interpretación, ¿no? La agenda que se ha dado en torno a la Suprema Corte, y eso es aquí donde quiero analizarlo. Lo de las camionetas, por ejemplo, ¿no? La Suprema Corte entró con un elemento simbólico, ¿no? Que era cambiar totalmente la visión de que la Suprema Corte siempre había sido onerosa, gastaba un montón, y hablábamos de una narrativa en donde se busca que sea menores los gastos y que evidentemente se maneje con honestidad y reducción de estos gastos, ¿no? Pero en contradicción, ¿no? Pues viene la parte de las camionetas y todo esto. El tema de los zapatos se me hace muy delicado, insisto. ¿Por qué? Porque las redes sociales se inundaron, absolutamente se inundaron de calificaciones, de apreciaciones en torno al hecho. Y creo que la discusión tiene que ser mucho más profunda que si el señor se dejó no Esto limpiar es una los... boleada en serio, ¿eh? Con ¿Perdón? fuego y todo, ¿eh? ¿Perdón? Es una boleada en serio, esta con fuego y todo. O sea, a lo que voy es que
la discusión tiene que ser mucho más profunda que si el señor este se dejó o no limpiar o no, o sea, limpiar los zapatos. Porque el ruido que se ha hecho en el entorno este es absolutamente fuerte. Y creo que esta estridencia nos aleja de la discusión principal, que es el ejercicio autónomo de la Suprema Corte de Justicia y que verdaderamente si las personas eligieron o al elegir a esta Suprema Corte de Justicia se estaría garantizando una mejor impartición de justicia. Y esto es demasiado ruido, insisto, yo quiero concentrarme en que es demasiado ruido y que las redes lo único que están generando es que esta estridencia nos distraiga de lo verdaderamente importante. A ver, el hecho de que le hayan boleado o no boleado, limpiado el zapato porque se le cayó el café, lo compararon con una cuestión similar de un ministro de Relaciones Exteriores de no sé qué país, que a la hora de pasar por el arco de seguridad de donde iba, puso su café encima de una barra para sus papeles, sus cosas, y en ese momento se cae el café. Y entonces el ministro hace así y se voltea, se ríe y pide un mechudo, un trapeador, Ujú, y ujú, limpia lo que se le cayó, dice, perdón. ujú. La actitud, yo estoy de acuerdo contigo en que vemos lo que queremos ver, todo esto que has dicho me parece bien, es un buen punto de vista, pero yo aquí no juzgo solamente que se le cayó el café, llegó una señorita guapa, por cierto, a limpiarle el zapato junto con otro asesor o empleado o lo que quiera, se le carga los portafolios o lo que sea, sino la actitud de él. ¿Quieren que se los ponga el video? Son 15 segundos, pues si quieren lo busco y se los pongo, pero yo creo que tenemos la cara de él. O sea, a mí se me figuró el Tlatoani en su mejor representación. O sea, no miro ni siquiera abajo a los que están limpiándome el zapato. A ver, No, no doy un paso atrás y digo, no, 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 ¿cómo creen? No, la actitud de él es lo que me cayó mal. una falta de reflejos y una falta de, o sea, yo lo resumiría más allá de todas las subjetividades. Es una falta de reflejos por parte de un personaje público. Y creo que esto es algo que ha padecido la 4T, ¿no? Los sujetos públicos o las personas que hoy llegan desde la 4T al poder y a ser sujetos públicos, ¿no? Observados, tremendamente observados, ¿no? Hoy, que creo que eso ya lo he hablado, los hijos del presidente deben de entender que son los hombres más observados del planeta, bueno, por lo menos del país. Y esto implica que debas de tener ciertos reflejos y ciertos comportamientos, ¿no? Yo que veo una falta tremenda de reflejos por parte del presidente de la Suprema Corte, una actitud que no le permite decir, oye, eres un personaje público que está todo el tiempo siendo observado. Ese tipo de cosas no las puedes dejar pasar, ¿no? Entonces le Eh, vamos a echar la culpa a los asesores de imagen, de y incluso protocolo. el Este equipo, es el por video. favor. ¿Eh? Y incluso también el equipo, o sea, las Este personas es que el llegan y video. hacen esas actitudes. Ese ya está con el acercamiento, pero no se ve la cara de. Voy a buscar uno en donde se vea No, su yo veo actitud. dos cosas. Una, ciertamente, lo que dice Luis Alberto, la falta de reflejos, decir, oh, no, espérense. Y la otra, que también me preocupa, ¿no? La actitud de los colaboradores que en ese momento actúan. Y si lo hacen, no es cosa menor, ¿no? Me refiero a que hay un patrón, una especie de cultura de lo tenemos que hacer. Ese es un problema también que, bueno, en mi caso me preocupa. ¿Qué es lo que Sí, estamos propiciando? Estos son los 15 Mira, segundos que van a pasar a la historia. y el señor se queda parado, ¿no? Ok, falta de reflejos, pero Dime también, si eso no lo podía haber hecho él y si hubiera entrado claro, con el zapato sucio por el café, ¿cuál es el problema? sí, pero hay, Entonces, ahora le van a echar la culpa al maquinista. no, yo creo que aquí, O aquí el sea, problema, el presidente no pidió que le limpiaran los zapatos. Una señorita y un señor que no tenían nada que hacer lo exhibieron intencionalmente para crearle un problema a la 4T.
El No, maquinista, no creo que haya. del interoceánico, del transísmico, como se llama el tren. Me preocuparía Eso, mucho que hubiera voces que dijeran eso dentro de la pues 4T. sí, O sea, eso teorías sí sería terrible. conspiracionistas, ¿no? Eso sí, Conspiracionistas ante 4D, no, pues no puede ser. o sea, Ay, no Dios creo que no mío. No, pasara, me sí. preocuparía, y ya con esto os devuelvo el micrófono, me preocuparía que eso pasara, pero creo que lo que Claudia comenta es bien importante. A ver, llevan años en los que hay una cultura de servilismo dentro del poder que no se ha quitado con la 4T, que incluso muchas 4Tistas, y lo digo por conocimiento de causa, muchos 4Tistas, Sí, una vez que llegan y acceden al poder, se hacen se vuelven, les da la tentación de acceder a estos elementos del servilismo. Tráeme el café, límpiame el a zapato, ver, plánchame la a camisa, ver. ¿no? Ese es Este el viejo servilismo, sistema, ¿verdad? Es el viejo el viejo sistema. sistema ha Bueno, hecho ¿quién una. es la señorita que le limpió el zapato? Amanda Pérez Bolaños, que es la directora general de comunicación social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es esta señorita. En septiembre del 2025, ahí está en una fotografía, egresada de Relaciones Internacionales del ITAM. Mira, qué bien las forman en el ITAM, entonces. ¿Eh? Qué buena Ha escuela. estado en la Secretaría de Turismo, en la Secretaría de Salud, en la Secretaría A ver, de yo no estoy de Relaciones acuerdo. Exteriores, cofundadora de la agencia de comunicación Unánimo. Ay, Dios mío. O O sea, sea, no es una improvisada esta mujer. no. Sí, pero a ver, este es un problema simbólico. Este es el punto clave. O sea, no es un problema y es un problema simbólico que, como dice Luis, es cierto. O sea, eh, ya lo comentábamos desde que estaba López Obrador. El día que le agarren 15 centavos a López Obrador lo va a hacer pedazos. Y eso así Claro, ha claro. sido. Pero él O se sea, cuidó porque siempre de eso. exactamente, ya sabes, te cuidas, ¿no? Ahora este pobre no se cuidó, bueno, pues ese es su problema, ¿no? Y efectivamente le va a caer el estigma. Y bueno, si lo queremos ver, tenemos que verlo analizando, darnos cuenta de que es eso, es un problema simbólico principalmente, ¿no? Porque además habrá que decirlo, y no es medida con lo que señalabas ahorita de la boleada. Yo estoy convencido que las mejores boleadas del mundo se dan en México. O sea, la gente sabe bolear y bolea muy bien los zapatos. Entonces es una profesión que también tiene muchos. En Decíamos, Aguascalientes son buenísimos los boleros. no, hombre, teníamos un bolero, Pablito, que ya no sé qué pasó con él y seguramente ya no está entre nosotros, que era maravilloso. Empezó en la UPAEP desde que nació la universidad. Y y obviamente pues, tenían su dignidad y todo el mundo se la respetaba, ¿no? Finalmente es un trabajo. O sea, este es el punto, es un problema simbólico de cómo un indígena que llega precisamente de abajo permite que otro trabajo se la limpie, ¿no? O sea, creo que por ahí va, ¿no? Y entonces está jugando con una serie de elementos de reacciones a otros problemas. O sea, esto que decía Luis, está desviando la atención. Claro, los problemas son otros. El problema es que tenemos un Congreso donde el 40% son electos por un partido político y el 60% supuestamente son electos por los ciudadanos. ¿Qué eso pasa con los uninominales y los plurinominales? Y tenemos un poder, una Cámara de Senadores que representa a los estados y el 25% representa partidos. Este es el problema que está en el fondo en este momento y que va a acabar de culminar el cambio que empezó hace 7 años y que A ha ver, sido continuando. Entonces, qué pasa con esto? ¿Cómo se modifica esto? ¿Y qué consecuencias tiene? ¿Es bueno o es malo que se tenga? Es la discusión. Ese es el punto clave, yo creo, en este momento. Y la claro. otra, la de Trump, que también se mezcla con esto y con muchas cosas más. Sí, perdón, Claudia. No, nada más. Yo creo, y ahí difiero, Nacho, que no son electos por el pueblo. En el momento en que nosotros votamos, son electos por el pueblo. Una. A ver, Dos, ¿cuál es el problema? Coincido con Nacho. El 25% de los senadores ciertamente no cumplen con la función que debiera tener el Senado. Ahí sí que desaparezcan, pueden desaparecer estos cristianos. Y en el caso de los diputados, me parece que ciertamente hay una oligarquización de las listas. Entonces tendríamos que ver cómo resolvemos ese problema, ¿sí? Y exigirles como pueblo que cumplan con su labor, independientemente de cuál sea el sistema electoral a través del cual llegue. Pero más aún, más de fondo, independientemente de cómo lleguen,
me parece que el problema tiene que ver con el cómo se conciben estos señores, cómo se concibe la labor de los legisladores. Y en este sentido se están asumiendo a base de pues este tipo de prácticas que estamos viendo y que acabamos de ver y donde el ministro no es capaz de reaccionar porque está acostumbrado a este tipo de prácticas, este tipo de culturas, ¿no? Que le sirvan, A ¿sí? ver, yo creo que todos alguna vez en la vida hemos pisado la caca de un perro o de un Nos hemos animal en el embarrado. campo. ¿Qué? Todos. ¿Qué haces cuando te manchas de la caca, del excremento de un animal? Pues te vas Pues con el buscas, pastito, Te vas con el al pasto pastito. y te Sí, claro, limpias, ¿no? pues claro. Y ya luego llegas a tu casa y lo cepillas, lo lavas, le Sí, echas sí, agua, lo que pides sea. una servilleta En para, este pues, no sé. caso, ¿qué chingado trabajo le costaba al señor ministro pues sí. agacharse y limpiarse? La señorita le Sí, da el Kleenex, pero él se limpia, cambia todo el No, escenario. claro, Es Es que, claro, más, claro. le hubiera dicho, ponte en cuatro y pongo mi zapato encima de ti a la no, no, misma Ahora, no, no, vez. no, por a Dios. ver, es que, No. ahora, tú eres es que, comunicador, mi querido Jesús. Tú eres ¿Eh? comunicador. Yo Perdón, soy tú eres, comunicador. tú eres Yo ya comunicador. no sé ni qué soy, Maru. No, no, tú eres director. Imagínate que en este momento eres director de comunicación social de un órgano. Eh, Por lo menos debes tener idea de lo que es una imagen simbólica. por supuesto, exacto, Y por lo por menos exacto. debes supuesto, tener idea de lo que por puede supuesto. Por eso te pasar. digo que la culpa Y es el si tú eres el primero maquinista. que te agachas a limpiarlo, oye, pues hay un problema. Exacto. El A otro no ver, dice nada, hay otro problema. ¿No? Sí, Y luego todo el mundo se le echa encima, pues hay otro problema. O sea, sí, claro, pero es luego decir, haces un comunicado y además, o sea, generas más problemas. por No, Ahora, no, supuesto. terrible. pregunta a la Sí, mesa, pues ¿quién sí. creen que hizo el comunicado? Pues la de Él, comunicación pues la social. la de muchacha. O comunicación sea, social. Exacto. A ver, este es bellísimo, este es ¿Qué, bellísimo. qué, qué dijo en el comunicado? Que no se había dado cuenta, que si se hubiera dado cuenta, no lo hubiera permitido, que respeta la Él, dignidad de la que él no se trabajadora, dio cuenta. que él no se dio cuenta. sí, Y lo sí, a escribió una ver, trabajadora que no se dio cuenta y lo limpió. O es que sea, exactamente ese es el punto. A ver, cuando en el ah, comunicado esto es dicen bellísimo, Cuando en bellísimo. el comunicado dicen que él no se dio cuenta, lo que abre es la posibilidad de que haya alguien que en un video se ponga a cronometrar segundo a Claro, segundo Eso es lo que estas cosas. hicieron Es los 15 decir, el segundos. comunicado, lejos de contener una crisis, amplifica la crisis porque permite que exista una nueva narrativa que contrarrestar en estos escenarios de polarización, que es, ahora vamos a medir la reacción y esta reacción se va a medir en segundos, en el tiempo de dónde puso los ojos y en el tiempo de dónde, es decir, es el VAR, porque hoy creo que los políticos del país y particularmente de la 4T están sometidos a un VAR, esta herramienta del fútbol en el que cuadro por cuadro se les va a estar midiendo. Pero ojo, a ver, yo por ejemplo les he de decir, personalmente a mí siempre me ha incomodado, por ejemplo, una boleada, ¿no? Eso es un tema personal desde siempre, en el que yo no me siento con un bolero que me limpie mis zapatos, sino yo llevo a la bolería, o Ujú. si en algún momento lo he tenido, yo llevo mis zapatitos, los entrego allí, me los regresan pintaditos y yo bien contento. Porque esto de sentarme en una silla, como en el ayuntamiento y todo eso, que a mí se me hace incómodo. Es un tema de formación. No creo que sea tampoco critico a todas las personas que se sientan cómodamente a que les limpie el zapato porque pues qué necesidad de andárselo quitando. Pero ese es un tema de comodidad personal que queda claro que el presidente de la Suprema Corte no tiene. Pero también recordemos esto, en la función pública hay muchas personas que han entendido como comodidad personal servir. Este asunto es importante. Hay A ver, gente que está acostumbrada dentro de la, de sí, la, de la administración sí, pública sí, durante sí. 40 años a servir. Y Más de ojo, 40 no años saben y hacer otra cosa que servir. históricamente, Esa es su históricamente. misión, Sí, es servir. Yo vengo aquí a ser mesero, yo vengo aquí a ser cocinero, yo vengo aquí sí, a limpiar sí, zapatos. No sí, me sí, quites mi chamba. sí. Esto me tocó enfrentarlo en el ayuntamiento, Es ¿no? cierto, es cierto, Y es ahora, cierto. la falta terrible de formación, y concuerdo con Luis Ignacio, ¿por qué? Porque no puede ser posible que la persona que se supone que tiene que cuidar, que además está ligada, se sabe que está ligada al exministro Saldívar, ¿no? Esta mujer de comunicación social que tiene la Suprema Corte, pues en efecto, no sabe de imagen, no sabe de símbolos, no sabe de crisis políticas y lo que hizo peor, generó una nueva crisis, ¿no? De un problema se convirtió en una gran bola de De nieve. nieve. ahora, Vean de el este tipo de, comunicado.
El comunicado es, yo no lo había leído, dice, un incidente esta mañana se ha difundido con mensajes ajenos a la realidad. A mi compañera, directora de comunicación social, se le cayó café y nata. No nos dimos cuenta que me había salpicado en el zapato y cuando ella se percata, trató de resolver la situación. Esto me tomó por sorpresa y es el momento que ahora se difunde. Yo no le veo ninguna sorpresa en el video, ¿eh? A Amanda Pérez agradezco su gesto. En cuanto me percaté, le pedí que no continuara. No es cierto, no se nota que le Falso, diga que no claro. continúe. Aún así, le ofrezco una disculpa y le reitero mi respeto. Mira, al final no se difunden mensajes ajenos a la realidad. En los tiempos que nos toca vivir, ya cualquier actitud, acción que haga un funcionario público, sobre todo la 4T, va a ser videograbada y altamente cuestionada. Sí, porque cada persona que lleva un teléfono es un Claro. reportero en potencia. Y este tipo de eventos se han dado en todo momento. ¿No te acuerdas? Seguramente te acuerdas tú, Jesús Manuel, cuando a Víctor Hugo Islas, que era senador de la República, iba caminando y atrás iba un señor o una señora con un paraguas tapándolo del sol. Sí, sí me acuerdo. Sí. Ese tipo de cosas pasan. Ahora, decía Claudia hace un rato, es que los senadores no cumplen con su función, pero no solo los senadores. En Puebla hay un escándalo terrible por una delegada del bienestar que se hizo su propia fiesta y pachanga y derramando champán. O sea, el problema es la Creo que no incoherencia era champán, era cava, ¿eh? enfocada. Pues, bueno, yo, la verdad es que solo tú ves la distinción, yo no. Pero, O sea, pero es que el problema es la incongruencia entre lo que dicen y lo que hacen. ¿Está mal que la señorita esta se haya ido de fiesta? No, no está mal. El problema es que está enfundada en un color en el que se supone pues sí, ese tipo de excesos y lujos no se pueden llevar a cabo así porque lo es. criticaron en el pasado. Su dedo fue realmente Sí, inquisitorio. pero hoy día hay como que una persecución a estas escenas de los errores que pueda cometer algún funcionario de la 4T. En el pasado, con el PRI, no existían celulares como hoy día, en las épocas. O sea, yo me Los acuerdo tiempos han cambiado. de las actitudes que tenía Mariano Piña Olaya con las edecanes, por ejemplo. O esa foto famosísima donde está Manuel Bartlett como senador y una edecán que es que buenísima la foto, man. Es histórica esa foto, man. Es Sí, sí. histórica. Y así muchísimas, otra de Melquiades Morales, también histórica. Sí, sí, sí. O, A o, ver, o, o un Había diputado federal que le estaba quitando una pelucita a una muchacha en un evento privado, ¿no? ajá, no, no. O sea, mira, había un presidente de los Estados Unidos que tenía Eso, muchos problemas eso, para eso hablar. debería de sacarlo el popular, todas esas fotos. bueno, ojo, porque Fíjate, también, perdón, pero también está el Xochitl, el chicle de Xochitl Gálvez, ¿eh? Ah, O sea, claro, por recordemos que supuesto, el también chicle hubo de dos escenas Xochitl. en donde a un personaje que no es de la 4T tiene que ver cuando ella, el chicle mascado lo pone en la silla y después en una segunda, cuando ella el chicle mascado se lo da a un asistente. O sea, sí, también entendamos que esto es sistémico en estos tiempos, sí, de celulares en donde se está viendo minuto a minuto, segundo a segundo, lo que la clase política hace. Claro que en los que ahorita ostentan el poder y con este narrativa, que es la única narrativa en los que ahorita la oposición busca y la oposición al oficialismo busca entrar, es justamente en la incongruencia de la 4T, porque la 4T y particularmente todas las figuras del oficialismo utilizaron la narrativa de la austeridad, de primero los pobres y demás, y entonces por eso minuto a minuto, segundo a segundo se va a utilizar esto, ¿no? Pero no es exclusivo. ahora, lo Claro, y curioso yo, aquí es que es responsabilidad de quien maneja precisamente la comunicación social. Reagan era muy malo para hablar con el público, con los periodistas. Entonces, su director de comunicación social le prohibió y no dejó nunca que hablara con los periodistas. Cuando había periodistas, los ponía junto al motor del avión, los ponía por otro lado, los ponía en la mesa y le dio la instrucción directa de que Ese no contestara señor nada. que resultó herido en el atentado contra Reagan escribió un libro que se convirtió en un clásico de todos Exactamente. los que estudiamos o vimos o estuvimos cerca del periodismo.
es un clásico de cómo cuidar la agenda del presidente. Pues, exactamente. Y Entonces, ¿qué quiere aquí decir? falta eso. ¿Por qué? Porque Jesús Ramírez Cuevas, que era el vocero, lo que dice Proceso, el adelanto de uno de los capítulos del libro de Julio Scherer, pues ahí se ve cómo se manipuló el tema de la comunicación, pero para generar a los seguidores, los bots, lo que tú quieras, de la 4T en el sexenio pasado. Pero ¿sabes Esa es también una por qué? descomposición más profunda que Claro. limpiarle el zapato A ver, uno Y de los y grandes una culpa, problemas de la una culpa. 4T, Déjame más terminar esta parte, perdón, tocayo. perdón. Una parte importante. Yo creo, como universitario, que el problema para mí está precisamente en la universidad. Por eso comentaba lo del ITAM. Ya no estamos formando a las gentes que estudiaban periodismo, comunicación social, CTI, de diferentes técnicas relacionadas con esto, lo que acabas de decir, Jesús. Sí. Y esto, como pasa en el periodismo, pasa en todas las materias. Entonces, creo que tenemos un problema serio y ahí tenemos que actuar. Ahora, ¿cómo lo corregimos? En las universidades tenemos una parte y hay que hacerlo. Y creo que nos estamos perdiendo en promedios, en cosas, en mil cosas, y no en el sentido de las universidades y de la formación de los funcionarios y de los servidores públicos. Aquí o en las empresas, porque está también pasando en las empresas. Perdón, tocayo, discúlpame que te haya No, no metido. te preocupes, perdón, pero es que creo que también esto, tú mismo lo has llevado a un punto que es bien, bien importante. A ver, no sé si decir solo la 4T, pero creo que la clase política actual, de lo que más ha padecido justamente ha sido de la enfermedad de poner en las áreas de comunicación social a personas en las que confían y no a personas en las que saben, ¿no? Es decir, verdaderas personas que sepan de comunicación política, de estrategia. Hoy veo mis redes sociales inundadas de políticas y políticos que se están entrando a la moda del chat GPT de dibujarse como un personaje de caricatura, ¿no? Asumen que esto es parte de la comunicación política, porque yo sentado en la banqueta comiendo un tamal, eso es cercanía con el pueblo, porque yo generando animaciones con inteligencia artificial, me estoy conectando con la juventud, ¿no? Y yo creo que esa principal crisis ha sido porque las personas que acompañan a casi todos los políticos o son sembradas o son personas que les confían mucho, pero que absolutamente no tienen el más mínimo conocimiento incluso de los proyectos políticos. La gente de comunicación social de un gobierno de izquierda tendría que ser una persona leída y calificada en términos de narrativas, de pensamientos de la izquierda, y eso no pasa, ¿no? Claro. Muchos. Déjame comentarte sobre ¿Estás esto. hablando de Lalo Rivera? No, yo estoy hablando en general de No, todo, de oficialismo y es no que oficialismo, ¿eh? yo sí le pongo nombre, perdóname, No, pues es pero que son todos. todas estas cosas que sube Lalo, que ahora es como un youtuber, un influencer, no sé cómo llamarle, Bueno, no se me había ocurrido es el término impresionante, también. es impresionante, Bueno, es también impresionante. ¿Quién le lleva regidores de esto? la 4T. ¿Quién le lleva esto a Lalo? Beto, ¿quién es No, el no tengo ni asesor? idea. Presidentes municipales de la Pero mira, 4T. les quiero comentar, No, sí, estuve una desconozco. semana en la Ciudad de México en un evento de la Asociación Mira, Mexicana de Comunicadores. Y la conclusión en la que se llegó ahí es que los directores de comunicación de los políticos y de las empresas no están sentados a la mesa en la toma de decisiones. Y entonces, al momento de enfrentar una crisis, no pueden presentar una estrategia integral para hacerle frente porque o el CEO de la empresa no les hace caso, o el político no les hace caso, o el funcionario público no les hace caso. Y miren, yo se los comento porque es de vivencia personal y propia. Santiago Krill tenía un director de comunicación. Bueno, Santiago Krill corregía todo el boletín. Entonces, ¿para qué quería el director de comunicación? Sí, sí, no Es tiene como caso. cuando a mí me porque hay tocó, una plaza que se llama así, director de comunicación, tienes que a llenarla. mí, a mí me tocó hacerle muchos discursos al gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas, en su tiempo. Oye, a mí me daba mucho gusto que solamente le cambiaba un poquito una palabra, un estilo y tal, pero respetaba la estructura del discurso. Eso es hacer las cosas. Pero si tú como director de comunicación social llegas y le dices a tu jefe, oiga,
esto creo que debemos hacerlo así, y el jefe te dice, no, lo vamos a hacer de este lado, y tú te quedas callado y agachas la cabeza, Ese es el punto. la Me acabo crisis de va a acordar, pasar. me acabo de Ese es el acordar de punto. una Ese anécdota. es el Cuando era punto, Beto. gobernador Guillermo Jiménez Morales, este, contrató a Gustavo Abel Hernández, el hermano ¿No? de Silvia Hernández, ¿se acuerdan? La ¿No? que se cayó del Sí. helicóptero, aquel asunto. Bueno, y Gustavo Abel le hacía los discursos y le hacía todo. Y algún día platiqué con él, tenía una revista que se llamaba Mascarones, relacionada con alguna logia de la masonería de la Ciudad de México. Y un día me senté a platicar con él y le digo, oye, ¿y tú, o sea, haces todos los discursos? Y me dice, mira, yo soy el Walt Disney. ¿Cómo el Walt Disney? Yo hago hablar a los animales. Sí, Me sí, 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 encantó la sí. definición, man. Sí, 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 Es sí. como cuando te dicen, o tú dices, yo no me junto con tarugos, y que te contesten, no, pero yo sí. Está Bueno, yo, buenísimo. como dicen en mi pueblo, dos cagados no se huelen. Exacto. A ver, Javier, estás muy Sí, 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 callado hoy, caray. No, estoy aquí escuchando. La verdad es que el análisis del tema de lo que comentan del una vez llegando al poder, pues sí, la gente, pues coloquialmente decir, se le sube y se les olvida bajar la mirada a quien le está volando el zapato y tener un gesto simplemente de humanidad y decirle, no, no es necesario, no te preocupes, muchísimas gracias, yo lo hago. Así de sencillo. Incluso no requiere ni siquiera mucha teoría de comunicación social ni de análisis político, sino un poquito un gesto de humanidad, un gesto. De lo que saca el miércoles Martínez de sentido común. Exacto, Y exacto. Suiz. Cualquier persona con un poquito de sentido común, en cuanto siente, bueno, al menos yo siento que sería mi primera reacción. Siento que me están de manera cercano al servilismo, boleando el zapato, pues, o sea, en ese momento simplemente por tus principios, por tu forma de ser, no es tan complicado. Oye, gracias, déjame, yo me limpio. En 2 segundos, no en 15. Entonces, bueno, pues eso sí te habla de que, pues bueno, yo lo diría como un poco más coloquial, ¿no? Cuando uno se sube al ladrillo se marea. Cuando algunos se suben al ladrillo se marean. Yo lo veo a lo mejor desde un punto de vista mucho más práctico, sin tanto a lo mejor sin tanta formación en la parte de análisis político o de ciencia política. Yo lo veo como una cosa que el acceso al poder de repente marea. Y eso es lo que estoy viendo. ¿Y qué ha ocurrido? A ver, yo recuerdo haber leído de cuando, por ejemplo, el secretario de Gobernación le amarraba los zapatos los cordones al presidente de la República, ¿no? Y en los años 60, a finales de los 60. Y creo que puede pasar, creo que a nosotros mismos nos puede pasar por algunas circunstancias, ¿no? Pero en el momento en que reaccionas y dices, discúlpame, oye, a ver, lo hago, digo, no estamos exentos de que pase. A mí me ha pasado que de repente pues se me cae algo. Oigan, ¿quién tiene una servilleta que me preste algo? O tú mismo sacas la servilleta y para que alguien se limpie, ¿no? Eso es muy diferente. ¿Sí? O sea, tu reacción, Claudia, es, oye, ¿alguien tiene una servilleta por ahí? ¿Me la Sí. pasan? Eso es a lo mejor O a el la gesto a misma la. de comunicación que estaba con la servilleta o con el Kleenex. No, no, deja, yo lo hago. Eso sería Así, diferente. era mucho más sencillo, pero bueno, Oiga, presidente, se le cayó esto, porfa, límpiese, ¿no? Sí. Sí, pero no está cuidando al presidente, Discretamente, ¿no? está cuidando su puesto. Entonces su eso es puesto es Sí. estar tirada al suelo del frente, no cuidarlo a él. O sea, tiene que cuidar al funcionario. Y cuidar al funcionario es no haber hecho eso. O sea, es un problema bien básico. Y mira, en este sentido tiene razón Nacho. Nacho y Beto me han visto trabajar en el simulador parlamentario y yo a mis alumnos les exijo que aprendan pues a servir, que sean acomedidos, pero sin perder la dimensión de la Pues persona sí. humana, de la dignidad de la persona humana. Ese es el punto. A ver, ¿quieren comentar algo sobre el exdiputado y líder del Verde que lo detuvieron por violencia familiar o algo así? Familiar.
Pues qué Pues bueno que lo jóvenes. detengan, ¿no? yo nada más diría, a ver, ¿de cuándo es la denuncia y demás? Y en ese sentido, pues cuidar, ¿no? Bueno, el hecho está ahí, pero me parece que que también es muy interesante el manejo que se le da a las notas, ¿no? Indiscutiblemente. Porque sí, hay un hecho, hay una realidad, Fue pero una también nota que trascendió todos los medios, ¿eh? Todos. ¿sí? Y también, ¿no? Bueno, este tipo de conductas, a mí me parece, también escuchaba hace rato que tendrían que perseguir al 80%, pues son conductas que tenemos que ir erradicando, hombres y mujeres, ¿sí? Sí, de acuerdo. Yo igual cierro mi participación justamente con este tema, porque como medios tenemos mucha responsabilidad. Ayer justamente lo comentábamos en la redacción, bueno, cuando sale este tema, y lo comentaba con la reportera que está ahorita, bueno, haciendo como el seguimiento del tema. Le decía, a ver, estamos acostumbrados a la información fragmentada, es decir, con la intención de la prisa, voy a publicar, ya lo detuvieron, y 10 minutos después voy a publicar, y este es el hecho, y luego voy a decir, no, no es cierto, no era este hecho, es el otro. Y entonces estamos tratando de contar la historia con la necesidad de la prisa como medios de comunicación fragmentada, sin verificación, haciendo que tanto víctima como victimarios cuenten sus propias versiones o sean inmediatamente expuestos en la opinión pública, ¿no? Y creo que aquí lo importante es un hecho lamentable que por supuesto que va a tocar a la clase política, cultural, deportiva, la violencia del machismo, la violencia patriarcal ha invadido todos los círculos en todo el mundo durante siglos y que por supuesto y está siendo expuesta, pues por supuesto que las figuras políticas no están exentas y claro, se hace mucho más énfasis en estas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque además hay intereses políticos de otras personas por visibilizarlos, ¿no? Pero creo que sí tenemos que ser muy responsables en cuanto al seguimiento de un caso como estos, como a la opinión sobre un caso con estos, cuando la información apenas va fluyendo. ¿Por qué? Porque apenas este hombre fue detenido, apenas se sabe, hay dos temas, un tema que es violencia familiar. Por otro lado, hay un tema que tiene que ver con despojo y incluso algunos medios de comunicación hablan de abuso sexual. Es decir, hay que ser y yo no podría opinar en ninguno de estos tres porque la información apenas va fluyendo, ¿no? Y creo que con esta necesidad de informar tan rápido, sí corremos muchos riesgos. Entonces, yo diría, respiremos y esperemos que las cosas vayan apareciendo. Sí, esto de lo rápido, tienes toda la razón. Antes había una reflexión, había un trabajo en la mesa de redacción, una evaluación del contenido, de cuál iba a ser la nota de 8 columnas, cuál era la secundaria, este tema, dónde lo ponemos, en interiores, había eso. Pero hoy día, con los celulares, con lo que la mayoría de los medios usan la información de sus reporteros que se produce en el instante, en el momento. Eso es cierto. Y yo quiero hablar, hay un caso, seguramente lo escucharon, recientemente una pareja intenta asaltar a un conductor de Uber aquí en Puebla. Y las fotos de la chica que intentó, que participa en este intento de asalto, son rápidamente compartidas en redes sociales y las mismas redes sociales o usuarios de redes sociales dicen, ah, es esta chica, y ponen el nombre, el apellido y todo el mundo lo empieza a buscar. Entonces aquí el riesgo es que las redes sociales y un ejército de personas ya por default están asumiendo que hay una culpable y los medios de comunicación ya están tomando como un hecho que esa mujer, la que tiene en un perfil social, es la responsable de este tipo, pertenece a una banda y se crea una historia. Y en los medios de comunicación, ¿en qué momento estamos verificando? ¿En qué momento estamos diciendo, a ver, es que eso no es responsabilidad ni de la sociedad ni de los medios de comunicación prejuzgar culpables? Y creo que esto igual, digo, yo insisto, no metería las manos al fuego por absolutamente nadie, y mucho menos por tipos como estas personas que probablemente es muy probable que participen en este tipo de cosas, pero sí hay que tener mucho cuidado en cómo se califican estos hechos delictivos desde el ruido mediático. Sí, 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 tienes razón. Bueno, ahí otra vez volvemos a las universidades. ¿Qué criterios de evaluación, de ponderación,
de los hechos, de ética, yo creo que eso se les escurre en las manos. Hace muchos años los reporteros no eran egresados de ninguna universidad. Los reporteros famosos, los periodistas Carlos de Negri o qué sé yo, de esas épocas, a lo más habían ido a tomar un curso a la Carlos Septién y nada Claro, la más. Septién, Pero sí, ya sí. después las universidades abrieron ciencias de la comunicación y no sé qué tantas cosas. Y esto es lo que han producido, o sea, personas sin criterio para dar información. Y eso es muy peligroso. Hace muchos años, cuando yo trabajaba en el Sol, en 1974, me tocaba cubrir policía. Voy a contar la anécdota. Sábados y domingos, Garzón, que era el titular, esos días descansaba y a mí me daban la suplencia. Entonces había que llegar al Ministerio Público, ahí en la 7 Norte y la 12, y estar ahí pendiente leyendo los legajos, las actas que se levantaban y todo. Y un día publico una nota donde había 2 muertos o algo así, y al día siguiente, domingo, sale la nota publicada en el periódico el día lunes, y me arman un escándalo los reporteros de policía encabezados por Garzón. Es, ¿por qué publicaste eso? Esa nota era para hoy, no ayer. Pues es que yo pensé que era importante porque pues, fueron 2 muertos, esto pasó esto. No, el Universal, el Heraldo, el Novedades de Puebla no llevan la nota. ¿Y eso qué? Tenemos la exclusiva. No, es que esos diarios no se imprimen en Puebla, entonces no les da tiempo mandar la nota. Entonces era un convenio entre los reporteros de policía que decían que arriba de 5 muertos se podía publicar la exclusiva. Bueno, pero no Garzón podría Bueno, que fue haya un criterio. director, bueno, a ver, Garzón fue director de RTC o de qué fue? no sé. En el sexenio de Fox. Ah, ok, sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, nada más una cuestión. Ahorita decías, Jesús Manuel, es cómo se forman en las universidades. Yo digo, Sí. yo soy parte de ese equipo de las universidades. Y como parte de ese equipo, en verdad, con todas mis deficiencias y errores, trato de formar en la medida de lo que me es posible, ¿sí? Y creo que también tiene que ver con, no solamente con una ética profesional, ¿sí? Sino con lo que cada uno trae desde casa, ¿sí? Y esto me ha ocasionado problemas en la universidad, en donde hasta padres de familia me han ido a buscar a la oficina. Una vez tuve una situación bastante álgida, en donde, pues sí, ahí tuve una acción. También tengo el caso de un alumno que me llegó a amenazar. Esto no se queda así. Y tú dices, bueno, esto no se los estoy enseñando yo. Esto lo traen de casa. Afortunadamente pudimos resolver las cosas bien. Gracias a Dios me he encontrado con personas que reaccionan. Por eso les decía, todos podemos cometer errores. Yo misma, ¿sí? Pero creo que hay maneras también de aprender a resolverlos, ¿no? Y ciertamente me preocupa esta cultura que hoy tenemos en el sentido de donde el esfuerzo, la meritocracia, pues cada vez van quedando más relegadas para dar paso precisamente a este servilismo. Y yo recuerdo a don Manuel alguna vez que dije esto, de que dale poder a un hombre y veremos qué hace, ¿no? En el sentido de, pues que el poder marea, marea y marea mucho. Y me recuerdo que me decían, no, el poder revela lo que verdaderamente es el hombre. Porque alguien que tiene principios, aunque le den No se poder, va a marear. así es, ¿sí? Ahí puede estar el ladrillo, Qué pero fuerte. el que tiene principios va a actuar conforme a sus principios. Claro. ¿Sí? Y ese es el punto. Miren, en el edificio de posgrado, y no me dejará mentir Nacho, hay una frase que me encanta que dice que la congruencia tiene un precio y hay que estar dispuesto a pagarla, ¿sí? Que es de Así Manuel es, Rodríguez Concha, por lo que así sé. es. ¿Cómo? La La congruencia poesía tiene un tiene un precio precio y hay y que hay que estar estar dispuesto a pagar. dispuesto a pagarla. ¿Y eso lo habrán leído sus hijos?
Yo creo que algunos sí. Es Dios. Sí, No de sé los si- que yo conozco, algunos sí. Otro, Yo ahí me la queda la dejo. duda. Ahí la Me dejo. queda la duda. Para que veamos que pues Beto hasta en las Aguilar se está mejores riendo, familias, pero no quiere soltar la carcajada. hasta en las mejores familias se cuecen habas. No, bueno, pues eso es, la culpa es el maquinista, por favor, Que no tenía licencia. que no tenía licencia. Bueno, pues nos vamos. Creo que Luis ya se fue, ya se No, no, adelantó. ahí está, ahí No, está, ahí ahí está. está, ahí está. Dijo, ¿verdad? Que se iba, así Sí, que sí, con sí. eso terminaba su participación, sí es cierto. Bueno, pues muchas gracias, espero, ahí está, ahí está. La semana próxima, feliz Día del Amor, Y la amistad. feliz Día de la Amistad, si es que Sí, ustedes Ya. celebran eso, Que ese es todo un tema también. es todo un sí, tema, sí, sí. sí. Muy bien, nos El vemos amor a próxima la semana. patria, el Muchas amor a la nación, gracias. el amor al país también. Buen día. Cuídense mucho. Nos vemos. Buen día. Ya.